Buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político, un espacio donde confrontamos datos, decisiones y resultados para entender el rumbo de nuestra región. Y bueno, hoy presentamos un tema muy interesante que nos han pedido pues la gente, sobre todo de este municipio, sobre un balance de lo que ha sido o lo que fue este gobierno a un presidente Ventura de Munner Torres, que prácticamente pues está por concluir esta administración. 4 años de más dudas que avances, y bueno, un gobierno que inició en el 2022 y precisamente finaliza en este 2025. 4 años donde la gente, bueno, esperaba mucho de él, sobre todo en la parte de lo que él siempre se vanaglorió, que fueron la cuestión de las obras que al final hizo, pero ya estamos hablando que fue en el 4º año de su gobierno. En los 3 años no hizo absolutamente nada, y que eso pues muchas veces la gente se lo reprochó. Un gobierno donde hubo rupturas internas por parte de aquella gente que lo llevó al poder, desconoció muchos acuerdos como el grupo de Proagua, donde había compromisos por parte del alcalde en cuanto a con esta organización, y que finalmente desconoció esos acuerdos, así como las confrontaciones que se dieron con su misma gente, como comentaba anteriormente, aquella gente que lo llevó al poder. Varios de ellos fueron despedidos de su administración, otros renunciaron porque no aguantaron su forma de llevar las cosas y dijeron era un pésimo presidente y que mejor se retiraban a realizar otras actividades. Pues así ha concluido prácticamente lo que fue el gobierno de Ventura de Munner Torres, en lo que se puede decir que dejó, qué retos heredará a la siguiente administración y también, bueno, qué faltó. Para esta noche me da gusto presentar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Marco, muchas gracias por invitarme una vez más. Aquí estamos en el programa, un tema, como bien lo decías, pues interesante, porque tiene que ver con lo que es nuestro entorno social y obviamente el entorno político, y por tal motivo pues ahí reinan los comentarios a favor, en contra, y eso es lo que enriquece el debate, eso es lo que hace que la reflexión y el análisis vayan siendo precisos para poder llevar a cabo de cara al auditorio pues esta plática, esta charla que vamos a tener tú y yo, y que te agradezco que me hayas invitado nuevamente aquí a tu programa. Maestro, pues el gusto es mío, y bueno, agradecerle también al público que nos acompaña en esta noche a través de las redes sociales, sobre todo que en este momento nos están sintonizando a través de la página del Imparcial. Maestro, pues una cuestión interesante cuando inicia el gobierno, sobre todo en las expectativas que se tenía por parte de la ciudadanía. Desde luego se pasa la parte de la pandemia que todos vivimos, la pandemia del COVID, cuando fue la administración de Baldi, más sin embargo no siguieron haciendo cosas. Toma la administración Ventura de Munner y no se dieron los resultados que se esperaban al inicio del primer año. Pues a lo mejor por lo mismo, por lo de la pandemia, pero pasó otro año y tampoco hubo nada, y pasó otro año y tampoco hubo nada, y a lo único que se dedicó a hacer pues fue a culpar a la administración anterior, al más estilo de lo que vemos hoy en día, lo que pregona el partido de Morena, ¿no? Hemos visto con la actual presidenta Claudia Sheinbaum criticando a las administraciones anteriores, y efectivamente también hacen lo mismo el alcalde Ventura de Munner, pues criticando a la administración anterior, y durante esos 3 años se la dedicó criticando y no hizo absolutamente nada. Fue precisamente después de las elecciones cuando no hay muy buenos resultados, y al parecer hubo jalón de orejas, y fue cuando el último año se empezó a meter de lleno, ahora sí, a trabajar. Desde luego también hubo un aumento ahí de sueldo, que a lo mejor eso lo motivó
a echarle ganas, por decirlo ya, en el último año, pero también por ahí había la otra situación era que era proponer en ese entonces a su esposa Norma Ramírez como posible aspirante a candidata a la presidencia, desde luego por esta coalición que les ha venido funcionando a nivel nacional, esta coalición Morena Verde Partido del Trabajo, aunque recordemos que el Partido del Trabajo se salió de esta coalición precisamente porque, como dicen, Morena se ha convertido en aquel partido donde ellos solamente deciden el número de candidatos, y eso pues no les agradó al Partido del Trabajo y mejor se abrieron de esta coalición. Sí se quedó la coalición Verde Morena, y en esta parte, bueno, pues ya sabemos el desenlace. No participa, pero sí participa su esposa como candidata a la sindicatura, y finalmente, bueno, los resultados no se le dieron. Pierde una elección desde luego donde se invirtió muchos recursos, se vio recursos económicos, humanos que se utilizaron, y toda esta situación queda mucho a deber esta administración, maestro Daniel Méndez. Sí, mira, le quiero mostrar al público y a ti, mi querido Marco, tengo aquí pues en rotativo, que entiendo que circularon ahora que hubo el último informe de gobierno de la actual administración municipal, y aquí se van explicando, desde luego, es la perspectiva del ayuntamiento, y se van explicando cómo se fueron dando las inversiones en cada uno de los rubros que se destinó el dinero. Pero yo siempre, cuando se toca este tema de los informes, siempre le digo a nuestro público que hay que hacer una puntualización al auditorio. ¿Qué es lo que el auditorio quiere escuchar acerca del informe? Pero va a depender de la identificación que tengan, del grado de compromiso que tengan gente que nos esté escuchando con el actual ayuntamiento y que a lo mejor simpatizan con el ayuntamiento, y luego también no perdamos de vista que es la otra perspectiva de quien no ha estado de acuerdo con el estilo de gobernar del actual ayuntamiento. Y en esta parte, lo interrumpo, maestro, que recordemos que cuando inicia su administración, inicia con un buen número de aceptación, estaríamos hablando como un de 60%, a un 40% de aquella gente que a lo mejor estaba no de acuerdo con esa administración de Ventura de Munner, más sin embargo fue pasando el tiempo y vinieron los conflictos internos, principalmente con aquella gente que lo ayudó a ganar la presidencia, y que al finalmente pues estaban muchos arrepentidos en toda esta parte, y luego también los conflictos que se fueron presentando con agentes municipales, con ciudadanos de colonias. Recordemos la colonia Centenario, donde se fue a pelear ahí con agentes en el problema de la basura, y bueno, situaciones que efectivamente yo siempre he dicho que un gobierno tiene que ir de menos a más, con una aceptación considerable, pero que esa aceptación, pues cuando tenga el cierre, sea una aceptación mucho mayor a como inició. Fíjate que, Marco, que con esto que has estado comentando en la nota introductoria, pues tú y yo hemos platicado, y yo quisiera agregar algo a lo que has comentado. Tú has descrito los puntos nodales en donde la administración tuvo hierros pues muy importantes, hierros que se traducen así como errores o cosas que no debieron haber sucedido, y que por ahí empezó a venir un desencanto de la ciudadanía. ¿Qué tendría yo que agregar o complementar? El primero es el hecho de que recordarás, Marco, y recordará nuestro público, yo recuerdo muy bien, porque yo sí lo recuerdo muy bien, que empezó ese año de la gestión municipal y vimos una pasividad. Yo observo y lo defino así como una pasividad, y la gente se empezó a preguntar qué era lo que estaba sucediendo, qué pasaba primero con los compromisos que se habían dado en la campaña política, y sumado a eso,
¿por qué había esa prolongación de la pasividad? Bueno, la pasividad, recuerdo muy bien que se le preguntaron a los funcionarios del ayuntamiento, concretamente al alcalde, y dijo que no podía hacer gran cosa porque el presupuesto que le autorizaba el Congreso del Estado, estaban a la espera de ese presupuesto que se le tendría que asignar al Ayuntamiento de Huatusco para poder realizar las obras que tenían pensado emprender. Hasta recuerdo muy bien el mes de ese primer año, el mes de marzo, es donde ahí se empezaron a dar esas increpaciones, porque preocupó muchísimo enero, febrero, marzo, finales de marzo, y no se veía la dinámica en la que social, la dinámica administrativa, la dinámica institucional en la que tendría que ya haberse manifestado como arranque inicial del Ayuntamiento de Huatusco. Entonces ahí ese argumento que se manejó puede ser entendible, pero sin embargo recuerdo que él hizo un comentario también que habían salido algunas cosas el dinero que había ingresado por lo referente a ese cobro que se hace anual de la ciudadanía huatusqueña por la posesión de sus bienes catastrales, sobre todo sus casas, y que de ahí solamente habían tomado un porcentaje para empezar a hacer algunas obras. Estoy de acuerdo contigo en que una de las cosas que también le dañaron la imagen al ayuntamiento fue que de entrada, hay incluso amistades de entrada, empezaron a salir a renunciarle, o que quiero entender que les hacían un ambiente hostil a colaboradores de él. Hubo gente que empezó a renunciarle, es decir, con el equipo que había iniciado no terminó, y eso fue un aspecto que en lo que tiene que ver con las relaciones humanas y las relaciones laborales, ahí hay un punto interesante. Las relaciones humanas y las relaciones laborales no fue del todo bien, y eso se fue presentando conforme se fue avanzando en el tiempo y en el espacio del ejercicio municipal y político gubernamental. Quiero reforzar lo que hablabas hace un momento de había videos que se presentaban en las redes sociales cuando ya se supone que el presupuesto asignado y autorizado por el Congreso del Estado, y obviamente con el aval de la Secretaría de Finanzas, se empezaron a ver algunas cosas que ellos venían realizando. Estoy recordando caminos, banquetas y escuelas, pero sobre todo en el ámbito rural. Ahí es donde se veía en el ámbito rural. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuándo pudimos ver esto que se está informando aquí en este rotativo oficial del ayuntamiento? ¿Cuándo pudimos ver esto? Pues lo vimos ya en la parte final de la administración. Y una de las cosas que inquietó a la ciudadanía es por qué hasta el final de la administración vinieron todas estas obras, ¿no? Pues porque vaya, no podemos negar que hay una obra material, pero ¿por qué al final? Y como bien lo anotabas, pues lo que podemos decir, que nos ha gustado meternos al análisis, es que se le dio fuerte énfasis a esta obra en el último año de gobierno, y aquí va mi punto de vista, porque creo yo que ellos estaban seguros de que
iban a ganar la elección en el que venía el relevo de los cargos municipales, empezando por las presidencias, porque apuntaría yo y puntualizaría yo y explicaría yo un poquito más. Bueno, ya lo mencionabas, se da la autorización, surge la línea de Jalapa, de las gentes directivas de Morena, para que Alejandro Porras quedara como candidato a la presidencia municipal, pero en la planilla iba la señora Norma con el planteamiento, con la focalización de que ella estaría ubicada en la sindicatura. Entonces ahí donde voy a robustecer lo que estoy comentando. El plan no le salió. Y que en esa parte que, perdón, que sí, de comentar del candidato Alejandro Porras, precisamente, pues independientemente a lo mejor que hubiera hecho un trabajo aceptable, pues la derrota se venía, ¿no? Sí. Con un candidato soberbio, prepotente y misógino, como dice su hermana, sí, es una derrota segura, independientemente del trabajo que hubiera realizado o no el actual alcalde. Iba yo a eso, qué bueno que estás ya entrando en esa materia, que me permite entonces dar una explicación un poco más detallada. Entonces, esas obras se empezaron a hacer, pero aquí qué importante es el espacio, el tiempo en que se da. Había el aseguramiento de que ellos iban a ganar por esta vorágine de Morena y con su aliado del Verde Ecologista, de que nadie los podía detener. Pero entonces aquí son dos factores los que van a intervenir. Efectivamente, Alejandro Porras le dañó muchísimo, va a otro punto de vista personal. Alejandro Porras, que sale como candidato, le afectaron la imagen, esas diferencias muy fuertes y delicadas de lo que iba declarando su hermana en la prensa. Eso le dañó mucho la imagen a Alejandro. Y luego también lo que comentaba la ciudadanía, que en el desenvolvimiento de la personalidad de Alejandro no había una empatía con la sociedad, o sea, no entraba en la empatía con la sociedad. ¿Por qué razón? Yo agregaría ahí otro comentario. Porque la ciudadanía la ciudadanía que ya estaba con el desencanto, no le agradó que el ayuntamiento con el alcalde actual colocasen en primer término a la esposa en la planilla como síndica, y luego se hablaba también en los corrillos políticos, en los comentarios políticos, de que ella, llegado un momento, subiría a la presidencia municipal. Entonces la ciudadanía hizo una comparación. ¿En qué consistió la comparación? Dijo la ciudadanía que estaba molesta. Bueno, si se había criticado a la administración municipal pasada porque se había permitido que llegara a la presidencia municipal la esposa de Miguel Cedas, y hay por ahí un video que lo debe conocer nuestro público, un video donde lo tengo muy bien grabado en la mente porque lo escuché con detenimiento. Lo entrevistó en un lugar como tipo cafetería Enrique Zamora, eso lo recuerdo muy bien. Entonces llegó el momento en que Enrique Zamora le preguntó al alcalde que si se repetiría el esquema o el patrón de conducta de colocar a la esposa en la presidencia municipal como lo había hecho Miguel Cedas, y él, ahí está la grabación, lo pueden consultar, él dijo con un no rotundo que no iba a suceder eso. Entonces viene el proceso electoral y se destapa cómo va a venir o cómo van a venir los candidatos de la planilla de Morena, y aparece la esposa del alcalde, y es ahí donde el desencanto se alimentó más, en aras de que no se respetó la congruencia, que esto es una característica muy importante entre los
entre la clase política, ¿no? Por eso han ido desmereciendo la clase política, ¿no? De que prometen algo y no lo cumplen, ¿no? Efectivamente, y bueno, en esta parte aquí la pregunta es si se hubiera hecho un trabajo aceptable por parte de la candidatura, se le hubieran dado a su esposa, probablemente hubiera ganado. No, pues a lo que voy es que, a ver. O ahorita por este trabajo totalmente deficiente, yo así lo veo, en 4 años pudo haber hecho más, sí, todo este tiempo de un año, pues la derrota era segura. Sí, a lo que voy es que ¿qué hubiera pasado si se hubieran hecho las obras muy puntuales en tiempo y espacio a lo largo de los 4 años? Probablemente ahí vendría un punto o varios puntos a su favor, pero yo agrego y te contesto a eso que me estás preguntando. Cuando primero había la versión de que ella aspiraría a la candidatura, y entonces ahí la ciudadanía marcó su suspicacia al respecto. Después, cuando se acercó ya el proceso electoral, que fue algo así como muy cardíaco para los morenas de quién iría entonces, porque no iría la esposa, sale Alejandro Porras, pero otro de los aspectos que no agradó a la ciudadanía es el hecho de que Alejandro Porras estuviera como candidato y permitiera que la esposa del alcalde entrara de todos modos a la sindicatura en esa postura, en ese puesto, y que entonces había dado una especie de como amalgamiento ya a valor entendido, y eso fueron puntos en contra. El tercer punto, bueno, toda esta obra material que ya estaba programada, porque he escuchado que ha hablado el alcalde de eso, que ya estaba programada, pues insisto en esto, ellos pensaban que iban a ganar, pero no fue así, y sin embargo, pues no quedó más remedio que llevar a cabo estas obras, porque también me preguntaban ahí ciudadanos y ciudadanas que mi opinión sobre lo que hubiera pasado si se negara al no ganar Morena con su candidato y su planilla, se diera marcha atrás a esto de las obras materiales. Bueno, ya estaban programadas, porque hay un informe. Claro que sí, y en esta parte, bueno, también de lo que el equipo edilicio, ¿no? Sí. El síndico, en este caso la síndica Isabel Castillo Méndez, pues también actuó con prepotencia, con soberbia. Recordemos también el conflicto que estuvo con la gente de la Centenario, en lugar de llegar y pues apoyar al alcalde en ese momento. Si el alcalde no está sabiendo conducir esa cuestión de conflicto, pues ahí vamos a ver cómo va a actuar, ¿no? También llega y se confronta con los ciudadanos, sí. Y estas confrontaciones con los ciudadanos pues también ha sido con otras organizaciones, y toda esta parte donde se encargaba ella a desmeritar a la administración anterior, a exhibir a la administración anterior, ahora ella es muy exhibida por todos lados. Sí. Y también recordemos la traición que hubo hace diferencias también entre ellos. La regidora Leslie Acosta Canseco, quien cuando Miguel participa por el Partido Revolución Institucional, Leslie va como candidata a regidora, y bueno, tiene esta regiduría, pero prácticamente luego llega al poder con Ventura de Munilla y lo traiciona. A lo mejor en su momento dado, pues luego yo siempre he dicho también de que la cuestión de los partidos es una cuestión, y los partidos son instrumentos para llegar al poder, pero ya llegando al poder pues te tienes que olvidar de toda esta parte y trabajar precisamente para el ciudadano, porque una parte de lo que es el concepto de la ciencia política precisamente es el arte de gobernar buscando el bien común, y al tocar ese tema de gobernar buscando el bien común, pues es el bien para todos. Aquí ya nos olvidamos de los partidos políticos, y en esta parte pues sí, a apoyar en su momento al alcalde, pero no una traición así como la que se vio descarada, ¿no? Una total falta de lealtad. Creo que a lo mejor ella no conoce esta palabra lealtad. Y por el otro lado, 2 regidores totalmente grises. Luis Palacios, de Acción Nacional,
quien, bueno, ha promulgado, que tiene conocimientos en diferentes temas relacionados al marketing, pero pues su imagen se vio muy opaca, o sea, no brilló su ausencia, mejor dicho, brilló por su ausencia, y un regidor totalmente gris. ¿Y qué decimos del regidor de Morena? Es más, ni me acuerdo su nombre, y con eso le digo todo. Enrique Cuacua. Enrique Cuacua, ok. Un regidor de Morena que llega, o sea, yo me acuerdo cuando se formó el Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Huatusco, yo nunca vi Enrique Cuacua. Vi a otras personas y lo sigo diciendo, independientemente que a la gente no les caigan, a otros sí les caen, pero caso de Valentín, Gregorio, maestra, la maestra que también ahorita iba como precisamente con candidata a la presidencia, pero la Polonia, ¿no? Polonia. Pero, no, la que iba como suplente de Alejandro Porras. Ya, sí, claro. La esposa precisamente de Gregorio sí. Torres. Pero son gentes que iniciaron, o sea, independientemente si se fueron ahorita con la línea de respaldar a Alejandro, pues adelante, pero a lo que voy es que aquellos morenistas que iniciaron, que se enfrentaron a toda esta situación que enfrentaron en ese entonces contra el poder de lo que fue Acción Nacional, contra el poder del PRI, y que más exhibieron a agresiones por parte en ese entonces del gobierno, pues no los vemos, totalmente no aparecieron, y aparece un joven respaldado por quién sabe, y también un trabajo gris, que no sé cómo se llama, digo usted. Enrique Cuacua de Morena. Y bueno, así fue prácticamente esta administración que precisamente va con esta consigna que se pudo haber hecho más sin embargo, pues ahí queda esta parte. Los conflictos internos, los conflictos con ciudadanos, las rupturas, las traiciones, el trabajo gris, y ese es el resultado de un gobierno que se esperaba más. Y que se hicieron también grupos, por tal motivo se percibía que había grupos, que no había tal unidad, así recuerdo que se comentaba, que se percibía eso. Ahora, yo quisiera agregar algo que acabas de decir. Creo que otro de los factores que influyó también para que la ciudadanía no votara, los que no votaron por Morena y por el Verde, lo acabas de citar, y eso me parece que es un factor decisivo. Quiero que me permitas explicar esto. El asunto del descuido, a lo que yo le llamo el descuido de las relaciones humanas, el descuido de la relación social. Es más, recuerdo una declaración que el alcalde dijo, reconociendo que a preguntas que le hacían los reporteros, que él reconocía que había descuidado la parte social, pero que de alguna manera no le interesaba, porque él estaba dedicado a lo que eran obras que se estarían viendo, como las que acabamos de ver ahorita en la parte final. Bueno, pero eso, en las relaciones humanas, si tú actúas como funcionario, si tú actúas como autoridad y descuidas las relaciones humanas, y bueno, tú hablabas con calificativos que salieron a flote en la ciudadanía, porque platicaban conmigo los ciudadanos y las ciudadanas. Si actúas con altanería, si actúas con soberbia, si actúas con un alter ego en el que te sientes mucha pieza por encima de los demás, por utilizar la expresión llana y popular, bueno, pues entonces eso pagas una factura. La ciudadanía lo regresa con, en este caso, la decisión de votar en contra. Entonces, ahí ese descuido, creo yo, y no creo estar equivocado, que eso también fue desmereciendo en que no pudieran ganar en la elección. Ahora, sobre este punto que estoy tratando, voy a esta situación más explícita. La ciudadanía, basado en la dimensión social y en las relaciones humanas, la ciudadanía se quejaba
de que nunca estaba en la oficina. Ese es otro de los aspectos que lo señalaban. Ya sé que también se trata de no estar todo el tiempo en la oficina. Bueno, el alcalde hablaba de que él prefería estar supervisando las obras en sí que se iban a realizar, pero sí tienes que hacer acto de presencia en las oficinas, sí tienes que manejar el hecho de conceder las audiencias. Ese es el gran reto que tienen las autoridades municipales. Le tienes que dar, por eso es desgastante, tú le tienes que dar un espacio a las audiencias, independientemente de que tengas el interés por estar supervisando de manera constante las obras que se van a emprender. Y bueno, eso fue muy marcado por parte de la ciudadanía, de que nunca estaba, o que si estaba no recibía a la ciudadanía. Entonces, ante esa situación, pues uno de los planteamientos que ha hecho Morena desde que llegó al poder, acuérdense los términos del humanismo mexicano, ¿no? Y el humanismo mexicano, ¿cómo se traduce entre las muchas vertientes y aterrizajes que se dan en lo concreto para poder entender el humanismo mexicano? Es el hecho de que tú trates bien a las personas. Acudía la autoridad a algún lugar público y no saludar a las personas que allí estaban y que buscaban con la mirada el quererlo saludar o acercársele a saludarlo, a comentarle algo, y no saludar, bueno, pues eso también vas pagando una factura en contra, ¿no? Otro aspecto, a través de estos informes que se han entregado, hace mención de que él tuvo la visión empresarial, una visión ejecutiva, que se actuó administrativamente con una visión empresarial. Bueno, pues eso también podría ser una contradicción a los postulados de Morena, porque Morena ha hecho una situación explícita de no ir en ese sentido desde el punto de vista administrativo, sino, insisto en esto, el humanismo mexicano estar presente. Aquí en este reporte que acabo yo de mostrar, lo vuelvo a mostrar, de este rotativo, te lo comentaba Marco, se lo comento al público, inicia en esta primera parte algo que se supone que se debió haber superado, esa revancha sobre la administración municipal pasada, ¿no? Sí, lo comentaba al inicio, ¿no? Sí. En la forma en cómo se han dado las cosas. Esta nota introductoria, la herencia que frena el desarrollo de Huatusco, el clientelismo que detuvo el progreso. Viene un subtítulo: esta administración puso fin al clientelismo y a las prácticas que por años mantuvieron a Huatusco como un municipio con potencial, pero sin liderazgo ni desarrollo real. Entonces, creo que eso les ha pasado también a varios de quienes hoy son autoridad de Morena, de que en campaña arremetieron contra las administraciones pasadas, municipal, estatal, federal, arremetiendo contra los gobiernos anteriores del PRI, del PAN, etcétera, y sin embargo, ya en el ejercicio del poder, tú sigues manejando un discurso en el que le vas a echar la culpa todo el tiempo y lo vas a tener como fijación mental todo el tiempo a la administración pasada. Lo vemos con Claudia, ¿no? Con la presidenta Claudia siempre criticando a Calderón, siempre tirándole a Calderón. Bueno, y eso ya pasó. Ya pasó y bueno, llega el momento. Por eso mismo, porque falló Calderón del PAN, porque falló Peña Nieto del PRI, pues se le dio la confianza a Morena, pero tampoco está sabiendo resolver los problemas, entonces no están sirviendo. Mira, yo recuerdo que dos cosas que agrego más. Primera, ya llega el momento en que tú no puedes estar echándole el pasado toda la culpa, porque te tienes que poner a trabajar, ¿no? Tienes que demostrar con hechos que ya te vas a centrar
en el presente de la responsabilidad que te toca. Ahora, el otro punto, desafortunadamente no hubo una actitud de escucha y no hubo una apertura del ayuntamiento hacia las voces, que se pensaban o que pensaban de manera diferente, pero al pensar de manera diferente podían acercársele para recibir por parte de la alcaldía consejos, asesorías, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el ejemplo muy claro de cuando toma posesión, lo he dicho en varios momentos de los programas de televisión, no sé si lo recuerdas, Marco, pero yo me acuerdo muy bien que cuando hubo la toma de posesión, termina la ceremonia y vino el momento de la salutación, iba yo con mi hermano Javier y cuando nos acercamos para saludarlo, recuerdo muy bien que nos saludó y nos dijo así: se aceptan consejos, se dijo en voz alta, ¿no? Se aceptan los consejos, se acepta la asesoría, ¿no? Cosa que yo me agradó saber eso, pero ¿qué sucedió? Ya investido en el poder, se cambió totalmente y fue una política de puertas cerradas. Efectivamente, ahorita que hablaba usted de la parte empresarial, pues eso podemos decir de Juan Manuel Díaz Francos. Claro. Un gobierno que, mis respetos, Orizaba creció como tenía que crecer, porque es con esa visión empresarial con la que encaminó Juan Manuel Díaz Francos a esta ciudad, y que pues en su momento dado siempre he dicho que pues Córdoba estaba más arriba que Orizaba, y pues atrevo a decir que hoy en día Orizaba está más arriba que Córdoba. Y en esa parte pues también no hizo ningún cambio, todo igual. Yo no lo veo algo totalmente distinto, digamos, es otra ciudad totalmente distinta por la visión empresarial que tuve, ¿no? Por esa visión empresarial, si es así, pues es una visión empresarial muy miope. Pues prácticamente nos estamos retirando. Maestro Daniel, comentario final. Pues agregaría yo dos cosas, ¿no? Yo agregaría otras dos cosas, que es el hecho de que, bueno, si tú lo que prometiste, lo que pediste de consejos y de asesorías, cuando llegas al poder se te olvida y empiezas a implementar una política de puertas cerradas, se me hace muy delicado, ¿no? Es algo así como dice el refrán popular, ver moros con tranchetes, ¿no? Y alejar a las personas que pudieran haber asesorado, porque se les hizo la invitación, como el ejemplo que yo cité, pero que la gente se transforma cuando ya está en el ejercicio del poder, y eso es algo que se sigue cumpliendo. Se vio en el PRI, se vio en la Acción Nacional, cuando ya están investidos en el poder, y Morena no es la excepción, también lo vivieron. El otro punto que yo con el cual concluiría es que qué difícil es que se cumpla esta situación, pero se constituye en un ideal político, pero es que hacia eso tenemos que aspirar. Para la clase política que ya ahorita está teniendo en mente participar en los procesos electorales que se avecinan, en el 2027 estoy pensando, o en el 2030, mientras no haya la congruencia de lo que prometen, de lo que dicen, de cómo van a actuar en las campañas, y luego cuando llegan al cargo se olvidan de todo eso, pues entonces las cosas van a seguir igual. Necesitamos hoy más que nunca a un ayuntamiento que maneje una política incluyente, no excluyente. Y en la política incluyente intervienen muchas voces que se traducen en asesorías, pero la gran mayoría de las veces, bueno, a mí que me ha tocado ser asesor allá desde Jalapa, les puedo decir con conocimiento de causa, la gran mayoría de las veces el asesor, como Pepe Grillo, que le está hablando al oído a la autoridad, muchas veces tiene que escuchar verdades que se les dicen, aunque les incomoden, pero es con el afán
de que se desempeñen bien en el ejercicio de la responsabilidad. Otro ejemplo rápido, las cosas que señalaba, me hago eco de lo que decía la ciudadanía. Se han hecho estas obras, decía la ciudadanía, pero ¿de dónde salían o cómo se llegaba a cerrar ese círculo de las obras? Bueno, con material de construcción de su negocio que ha tenido, ¿no? Sé que hay voces que pues cercanas a él que decían, bueno, lo que pasa es que pues tiene el negocio de, en este caso, de material de construcción y tenía que utilizar eso, o que habría algún problema. No, nada más quiero recordar, puede ser eso, ¿no? Y quiero pensar que a lo mejor de ahí también vino el material de construcción. Nada más lo que quiero dejar asentado es que en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, si tú, como en este caso, tienes un negocio afín al desempeño del puesto de elección popular que vas a llevar a cabo y vas a relacionar esa necesidad en obra con tu negocio, no se ve bien en términos éticos, en términos de moral pública. Bueno, ahí están las normatividades, ¿no? ¿Qué se supone para que fuera un acto humano, institucional, sano, que para realizar obras tú convoques a otras empresas que concursen? Estoy pensando que concursen. Podría decir el alcalde, bueno, es mi empresa y yo así lo veo, lo puedo entender, mas no es sano desde el punto de vista de la normatividad y la moral pública. Así concluiría yo. Así es, maestro, y bueno, ya corresponderá a la próxima administración pues hacer una auditoría interna que se tiene que hacer desde luego, y precisamente en esa auditoría interna ver si lo que usted comenta y efectivamente si se ha utilizado por parte de su empresa para beneficiarse. Así es. Hablando fríamente. Y bueno, Ventura de Munner, 4 años de más dudas que avances. Nuestro programa de hoy. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solava. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Marco. Un saludo a todo el auditorio.